virtual y a puertas cerradas. Así es. Está en línea ahora sí Hugo Yasky. Hugo, buenos días. Acá Gonzalo, todo el equipo de la radio pública te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, bien. Bueno, gracias por atendernos. Hugo, preguntarte por esta reunión del Consejo del Salario, ¿qué expectativas tenés? Sabemos cómo vinieron siendo las últimas, ¿no? Que no se puede llegar a un acuerdo con este gobierno, pero ¿cuál es la expectativa de ustedes? No, yo creo que no tenemos, la verdad, ninguna expectativa porque hemos pedido, primero, que la reunión deje de ser virtual. La reunión era virtual en la época de la pandemia. Hoy es ridículo hacer una reunión virtual que es simplemente una formalidad, una ceremonia que no tiene después ninguna traducción en una mejora de la vida real de los trabajadores que cobran ese mínimo. Así que mandamos una carta documento, pedimos que la sociedad, como corresponde, como lo marca la ley y el Consejo del Salario, se termine con esta representación escénica en la que los empresarios plantean propuestas que son directamente una tomadura de pelo y después el gobierno con esa excusa lauda, y el laudo siempre es empujando el salario para abajo. Así que la verdad, hoy vamos a insistir en el pedido que ayer nos denegaron, y bueno, esta es la situación. ¿Hay alguna explicación de parte del gobierno de por qué sigue siendo virtual la reunión del Consejo del Salario, Yasky? No, la verdad que es ridículo lo que están haciendo. Está claro que quieren planchar el Consejo del Salario, convertirlo en un ámbito que no tenga absolutamente ninguna significancia, y para eso yo creo que les es funcional directamente ni siquiera tomarse el trabajo de convocar en el Ministerio de Trabajo como correspondería, y entonces es un trámite que se hace virtual. El salario mínimo vital y móvil hoy está fijado en 376.600 pesos. ¿En cuánto debería estar para las centrales obreras? Sabiendo que este número, escuchamos este número y parece casi es violento, ¿no? Pensarlo. No, claro. Nosotros creemos que tiene que, por lo menos, cuadruplicarse ese valor, claro, por lo menos, para recuperar el valor adquisitivo perdido durante todo este gobierno, que ha convertido el salario mínimo vital y móvil en algo parecido a lo que era en la época del menemismo, una especie de cifra simbólica que expresaba simplemente un salario que ni siquiera es de indigencia. Claro. Ahora es más grave porque de devolución del salario mínimo vital y móvil dependen otros valores como el de los planes sociales. Claro. En la época de Menem era una cifra muy virtual. En ese momento todavía el desempleo no se había disparado como en la última etapa de su gobierno. Así que estamos en una situación pésima. Hugo, ¿qué tal? Te saluda Santiago. ¿Qué piensa de que sea a puertas cerradas el Consejo del Salario? ¿Qué piensa que está evitando el gobierno que sea a puertas cerradas? Y si hay alguna posibilidad de que, bueno, de que esa decisión se revierta, al menos en alguna futura reunión. Y nosotros estamos insistiendo en eso. Hoy probablemente al lo que hoy es la Secretaría de Trabajo.
Esto lo vamos a resolver en las 3 centrales en el transcurso de la tarde de hoy. Así que nosotros lo que vamos a hacer es reclamar a viva voz que ese consejo se constituya tal cual lo marca la ley y que dejemos de hacer esta pantomima que es hacer como si se reuniera el Consejo del Salario y para eso utilizar una pantalla de computador. Claro. Hugo, hace pocos días la CTA, digo, la central que vos representabas, pero también la CGT y otras, la UTEP y otras organizaciones, se congregaron frente al Ministerio de Economía para protestar y para visibilizar el problema de millones de familias de Argentina que están endeudadas, ¿no? Con problemas de morosidad. Salió ahora una decisión del Banco Central de limitar un poco la tasa de interés. El presidente dijo que era por la compra de televisores en los mundiales. Al mismo tiempo también ahora habilitaron los créditos en dólares a empresas que no producen dólares. Pareciera ser todo un combo bastante peligroso en términos financieros. ¿Cuál es la mirada de una central obrera como la CTA? Digo, teniendo en cuenta que ya hemos vivido en otro periodo histórico estos cócteles explosivos, ¿no? Y yo creo que el endeudamiento, que es inusitado, que no tiene ningún antecedente por la gravedad que adquirió ahora, refleja directamente la realidad de familias cuyos salarios no alcanzan para pagar servicios, tarifas, alimentos, medicamentos, que han aumentado desproporcionadamente en relación con el salario. Uh-huh. Esto que muchas veces se dice, pagamos tarifas como si viviéramos en Europa y cobramos salarios como si viviéramos en África. Uh-huh. Esto está pasando hoy en Argentina. Y la gente, ante esa disyuntiva, se endeuda para comprar una garrafa. Hay gente que se endeuda para pagar la luz, para comprar alimentos, y el gobierno sigue insistiendo que este es un problema entre privados, y no es un problema entre privados. Un problema entre privados sería si, bueno, hubiera algunos casos, como puede suceder en la vida normal de un país, que alguna gente se endeuda desmesuradamente para comprarse un auto de alta gama, para, no sé, hacer un viaje por Europa. Ese sería un problema individual. Pero cuando son millones que se endeudan para comer, para pagar el gas o la cuenta de la luz, ese es un problema social de un país que no le da respuesta a quienes hoy necesitan una política pública que nos ampare. Y entonces la gente queda a expensas de las empresas que los hostigan para cobrarles, queda a expensas de los aprietes de la usura, queda a expensas de los especuladores financieros, y hay que tratar una ley para que esto se resuelva. El gobierno le está bloqueando sistemáticamente. Hay que tratar y aprobar una ley que le ponga un límite a la usura financiera, que le dé una salida a la gente, que condone parte de la deuda, que restablezca a plazo para que la gente pueda otra vez ponerse de pie. Esto sería lo que hace falta. El gobierno se niega a hacerlo y yo creo que hay que tratar de que en el Congreso este tema tenga una respuesta. Está clarísimo en el Congreso de la Nación, digo, quizás buscar la vía más de una respuesta más inmediata y pensando en una respuesta política desde lo electoral para el 2027, teniendo en cuenta que es un año de donde se decide el destino del país. ¿Cómo ves al peronismo, a la oposición, de cara a la construcción de esa propuesta, Hugo? No, yo creo que de a poco se van a ir ordenando las cosas. Creo que la realidad va a terminar de decantar quién es el que tiene que liderar una nueva etapa. No tengo dudas que en ese sentido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sigue creciendo
en las encuestas de opinión, que sigue además mostrando que se prepara para asumir la responsabilidad de gobernar la Argentina, es el que definitivamente va a mostrar un camino de salida que tenga que ver con la esperanza y con construir un país para todos. Pero creo que eso se va a ir ordenando en los meses que siguen. Creo que en los próximos 2-3 meses va a terminar de consolidarse un escenario en el que el peronismo va a tratar de buscar la unidad, construir una convocatoria que tiene que ser más amplia que la del propio peronismo y mostrar que el país puede tener la oportunidad de un gobierno que no esté atado al mandato de los sectores de la finanza y de los grandes grupos que quieren quedarse con la Argentina como si estuviésemos en temporada de remate. Hugo, la última, y agradeciéndote mucho estos minutos con la Radio Pública del Oeste. En los últimos días se vio, mejor dicho, estuvo el presidente ausente, sin agenda pública, estuvo encerrado en la Quinta de Olivos, después reapareció, se lo vio visiblemente alterado, con un discurso muy violento, si bien ya estamos acostumbrados a eso, pareció más exacerbado todavía. Y te pregunto si en el Congreso de la Nación, en el bloque de diputados que vos integrás, si existe esa preocupación real por qué le pasa al presidente, digo, en el sentido de que es quien nos gobierna y que a veces, si existe una preocupación real por la salud del presidente. No, ya que esa inestabilidad emocional, esos desequilibrios que lo llevan del ostracismo a de pronto aparecer en una exposición de absoluto desequilibrio emocional, insultando, dando respuestas que no hacen más que echar nafta al fuego, porque cuando un presidente al drama de la gente dice, hey, fueron a comprarse televisores para el mundial, listo, ya está, el endeudamiento es por eso. Cuando sucede ese tipo de cosas en un momento tan difícil, evidentemente hay preocupación, porque está claro que estamos hablando a alguien ya no solamente que no tiene capacidad de escucha, sino que directamente está en una suerte de mundo paralelo y a expensas de esos arrebatos de odio que él debe pensar, me imagino, alguien le debe decir, mirá, la gente te quiere ver insultando, cuando vos eras el loquito que prometía que en la Argentina se arreglaba todo a las patadas, iba bien en las encuestas, me imagino que debe haber algún desvarío de ese tipo, porque si no, la verdad es que hay que pensar que está más que desequilibrado, perdiendo raciocinio. Hugo Yasky, diputado nacional, también titular de la CTA. Yasky, muchas gracias por este contacto con la Radio Pública del Oeste. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Pasaba así Hugo Yasky, dirigente sindical histórico, ¿no? Titular de la CTA, bueno, diputado nacional, un hombre que tiene un vasto recorrido en la política nacional. Y me parece a mí que con lo último sintetiza un poco lo que pensamos todos del presidente de la Nación, y que lo piensen también en el Congreso, digo, que se esté pensando en que es preocupante, digo, porque llegado a un punto extremo, el Congreso puede tomar medidas para resguardar a la sociedad, resguardarnos a nosotros de estos arrebatos del presidente de la Nación. Pero bueno, pasaba por aquí entonces Hugo Yasky. Nosotros vamos a un corte. Cuando volvamos ya